Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este segundo encuentro de prácticas de meditación. La idea es ir viendo en cada encuentro una práctica diferente. Así vamos nutriendo o abasteciendo nuestra caja de herramientas de meditación, porque en definitiva cada meditación es como una herramienta, sirve a un propósito, un objetivo, obtiene un resultado, si se quiere. Entonces, mientras más tengamos a disposición, esto nos puede ayudar a aplicar diferentes prácticas en diferentes situaciones en las que nos vayamos encontrando. Esta es una perspectiva, una forma de encararlo. Como yo siempre les digo, hay otras escuelas que tienen otras formas de trabajar y trabajan con una sola práctica y sostienen esa y la usan para todo. Pero como dice un maestro, no se puede sacar un tornillo con un martillo. Entonces, tener herramientas variadas a veces me puede llegar a ser útil. De todas maneras, el tema de la clase de hoy es lo que sería podríamos hablar de la identidad o de la identidad ilusoria, el ego, como le llaman también, la personalidad adquirida, y cómo esto a veces puede llegar a transformarse en un impedimento en algunas prácticas. Entonces, un poco el tema de la clase de hoy va a ser hablar un poco sobre la naturaleza ilusoria de la realidad, como se dice, y luego tratar de buscar una herramienta, una meditación que nos permita lidiar con esto. Voy a divagar un poco por distintas temáticas filosóficas, si se quiere, pero después, bueno, vamos a converger a una práctica en concreto. Hay un maestro que le preguntaron una vez, bueno, cuál era el propósito de todas estas prácticas de cultivo, y la respuesta fue la liberación, ¿no? La liberación. Podemos retrotraernos a las cuatro nobles verdades del budismo, que decía, bueno, la vida es sufrimiento, la causa del sufrimiento es el deseo, la cura del sufrimiento es la eliminación del deseo, y la forma de eliminar el deseo es, y ahí propone el noble octuple sendero, donde la recta concentración, que entraría la meditación ahí, sería una de esas formas de alcanzar esa liberación. En el modelo voy a simplificarlo mucho, así que si queda algún aspecto que no está bien explicitado, bueno, sepan disculpar o en todo caso preguntan, pero en el modelo, en el teórico, filosófico, de creencias en el que surge el budismo, venía de la India, de la cultura brahmánica india. Entonces, estaban todos estos conceptos de la reencarnación, por ejemplo, eran preexistentes al budismo, y un poco lo que se planteaba era, por ejemplo, la liberación del ciclo de reencarnaciones, porque se suponía que uno experimentaba una vida en función también de su karma pasado. Karma es como la idea de las consecuencias de nuestras acciones pasadas. Karma significa resultado o fruto. Entonces es como algo así como la ley de causa y efecto, pero aplicada en el plano metafísico, donde todas las cosas que nos suceden actualmente son el resultado de efectos, son el efecto de causas que se han iniciado en el pasado. Entonces, bajo esta creencia se sostenía que según el estilo de vida que uno tuviera, en su próxima vida tendría una encarnación más favorable o menos desfavorable. Y así, si uno tenía un comportamiento que tomara, por ejemplo, podríamos pensar karma negativo, en cierto sentido, también el resultado, si ese karma no daba sus frutos, uno no cosechaba los frutos de ese karma en la vida actual, probablemente lo cosechara en el siguiente. Era una forma también de explicar quizá las desigualdades que habían en la sociedad. Recuerden, la sociedad hindú brahmánica también era la sociedad de las castas, ¿no? Las castas de donde estaban los parias, los brahmines, los comerciantes y los guerreros, de esas cuatro principales, y después, bueno, tenían su ordenamiento social. Entonces, lo que viene a plantear el budismo es decir, bueno, quiero liberarme del sufrimiento y también quiero liberarme del ciclo de reencarnaciones. Por eso la iluminación es como la entrada al camino para liberarse del ciclo de muerte y renacimiento. Con la idea de que si la vida es sufrimiento y me quiero liberar del sufrimiento, tengo que liberarme de la vida. Es como un poco nihilista
en cierto sentido, para algunas interpretaciones, lo que plantea es que hay como una suerte de realidad más absoluta que esta que estamos viviendo, parecido un poco a esta idea de la filosofía griega, donde hay una suerte de, podríamos pensar, mundo espiritual, del cual venimos, hacemos nuestra experiencia, transitamos nuestra vida en la tierra y después volvemos a ese mundo espiritual y después volvemos a encarnar en un ciclo sin fin. Y cada tránsito a lo largo de nuestra encarnación es una instancia de aprendizaje en la cual uno vuelve en la medida que todavía necesita seguir evolucionando, pero a través del camino que propone el Buda, es la liberación de este ciclo de muerte y renacimiento, del samsara. Entonces, como detenernos de volver a entrar en esta realidad ilusoria. También esto es una forma de entenderlo. Otra forma de entenderlo también es que esa supuesta muerte y renacimiento en realidad se puede transitar dentro de una misma encarnación, en el sentido que morimos a nuestra identidad adquirida y renacemos con una nueva identidad. Porque la idea es que si pensamos que esa identidad de alguna manera es ilusoria porque no es permanente, porque es un mecanismo de supervivencia que desarrollamos mientras estamos aprendiendo a desenvolvernos en el mundo según nuestra crianza, según nuestros padres, nuestra cultura, el país, nuestros amigos, todas esas cosas que nos van rodeando, van configurando nuestros patrones adquiridos. Entonces, esa personalidad, esa identidad que vamos forjando no es real, es de alguna manera ilusoria y podemos morir a esa identidad y generar una identidad nueva que tenga más que ver con nuestro verdadero ser. Pero ¿qué es lo que somos? Es lo que tenemos que descubrir por nuestros propios medios. Esto es como una suerte de resumen muy, muy sencillo. Sobre esto se puede hablar mucho más. Hace poco estaba teniendo un debate filosófico con una amiga que planteaba, bueno, esta idea de, bueno, si todo es ilusión, entonces nuestro yo, nuestra identidad, nuestro ego es ilusorio. En cierto sentido sí, es yo les diría, es algo necesario para la supervivencia, adquirir una identidad, tener una suerte de máscara, una personalidad persona. Creo que viene del griego, de la máscara que usaban los actores en el teatro para representar un personaje, ¿no? Entonces la personalidad y el personaje es una suerte de máscara que nos ponemos para identificarnos también y diferenciarnos entre otros. Pero de todas formas esa es una personalidad ilusoria o impermanente, en el sentido que podemos morir a esa personalidad y generar una nueva identidad, una nueva personalidad. Siendo que hay algo que va llevando esa máscara, por así decirlo, que sería como más real, en el sentido que es más permanente. Y ese algo, que es lo que somos, es lo que tenemos que descubrir. Por eso muchas veces la práctica de la meditación se dice que nos ayuda a conocer la naturaleza de la mente, hablando de la mente que piensa, la mente que tiene deseos, y conociendo esa naturaleza podríamos, como sería, desidentificarnos con esa personalidad ilusoria para tratar de encontrar cuál es nuestra verdadera esencia, nuestro verdadero ser. Si vamos por la idea de que todo es ilusorio, a veces no nos quedamos con nada. Lo ilusorio hace referencia sobre todo a la impermanencia, ¿no? Con la idea de que los estados mentales y emocionales son impermanentes. Por ejemplo, las sensaciones físicas, las emociones, los pensamientos emergen, persisten y luego desaparecen. Por lo tanto, son ilusorios, y nuestra tarea, nuestro objetivo a través de estas prácticas de meditación es tratar de reconectar o encontrar algo que sea más permanente, algo que sea, por lo tanto, más real en ese sentido. O sea, podríamos hacer un hilo o una equivalencia entre lo real y lo permanente, o lo que no es impermanente. Entonces estaría más cerca de lo real. ¿Qué sería lo real? ¿Qué es lo que yo verdaderamente soy? No soy mi personalidad, no soy mi identidad, no soy esta máscara. ¿Qué es lo que realmente soy? Es lo que tenemos que descubrir por nuestros propios medios, no importa quién nos lo diga, ¿no? Más allá de que podamos suscribir a distintas creencias, filosofías o culturas, tiene que ser una experiencia personal, ya que la experiencia personal en este sentido es superior a la creencia.
Digamos, esto es algo que a mí me gusta mucho, como una frase que se le atribuye a Buda también, que es, bueno, no creas en algo, en lo que dicen, aunque lo diga alguien que es una autoridad, no creas en algo porque es un conocimiento antiguo, no creas en algo porque lo dicen los antiguos, o sea, solamente cree en lo que hayas experimentado por tus propios medios y después de evaluarlo, lo has determinado como real y verdadero. Entonces, todos estos sistemas de creencias, de los cuales hablaba al principio, por ejemplo, si hay o no reencarnación, si hay o no una realidad superior o más permanente que esta realidad transitoria, eso tenemos que descubrirlo por nuestros propios medios y no creerlo solamente porque alguien nos lo haya dicho. De todas maneras, las distintas culturas van planteando caminos para alcanzar o llegar a ese conocimiento, y también había un maestro que decía que uno puede notar qué tan evolucionado está un maestro en la medida en la que puede reconocer hacia dónde dirigen los distintos caminos, aunque no sean el suyo propio. El que cree que su camino es el único, todavía no está viendo que estamos, como se dice, todos subiendo la misma montaña, y cuando llegamos a la cima como representado a la cima de ese conocimiento, de ese saber, todos los caminos deberían conducirnos hacia el mismo lugar, y algunos, bueno, llegan hasta un punto y ahí se quedan y creen que han llegado a la cima, y otros siguen ascendiendo. Pero la idea es tratar de llegar a esa cima. También respecto del concepto de iluminación, que se utiliza mucho. Iluminación es literalmente como, bueno, encender una luz, que es la luz de la conciencia, si se quiere, para iluminar la oscuridad. Puede ser un estado mental, puede ser un estado también impermanente, si llegamos, lo alcanzamos y después salimos de ese estado, que eso sucede mucho a veces cuando uno está realizando prácticas junto con otras personas, otros maestros o personas que ya están como más cultivadas en ese sentido, y al practicar con ellos se acelera nuestro propio proceso, pero después cuando estamos de vuelta en nuestra vida cotidiana nos cuesta mucho llegar ahí. Hay un proverbio zen, creo que es, que dice, antes de la iluminación, buscar agua y cosechar leña, después de la iluminación, buscar agua y cosechar leña, en el sentido de que la vida continúa, nuestras tareas continúan, pero lo vivimos desde una conciencia más elevada, desde una comprensión más integral de la realidad que estamos viviendo. Entonces, iluminación no es necesariamente el punto de llegada, sí, a lo mejor quizás es un punto de partida, de empezar a recorrer nuestro camino con otra conciencia, pero también es otra de las cosas que se dice que uno persigue dentro de esta búsqueda de la liberación. También el camino nos lleva primero a una iluminación, un entender, una mayor realización, una mayor conciencia previo a esa liberación. Y personalmente, dentro de este concepto de liberación, decir, bueno, si la vida es sufrimiento y me quiero liberar del sufrimiento o del ciclo de encarnación y sufrimiento de vuelta al samsara, como se dice, también a mí me gusta mucho el concepto del bodhisattva, porque lo que primero planteaba Buda era esta idea de, bueno, me libero del ciclo de la reencarnación, entonces ya no vuelvo a encarnar en una realidad física, en un cuerpo físico, y continúo mi evolución en una dimensión superior o espiritual, supongamos, sin necesidad de venir a experimentar el sufrimiento de la vida. Pero después aparece posteriormente el concepto del bodhisattva, que es algo así como la persona iluminada que, en lugar de liberarse y dejar atrás a todos, se queda en esta realidad, o vuelve a esta realidad a ayudar a sus hermanos menores, podríamos pensar, a avanzar en su camino hacia la liberación. O sea, es como el renunciamiento de la propia liberación. Una vez que uno alcanza la liberación, se queda, permanece para ayudar a otros. Como esta idea de, bueno, un poco el concepto de la compasión también, de no solamente buscar la liberación por mí mismo, porque me quiero salvar yo y sálvese quien pueda, sino una vez alcanzada esa liberación, poder quedarme y ayudar a otros. Entonces, esos son algunos conceptos importantes, muy resumidos, que aparecen en distintas partes de la tradición budista, por ejemplo. En el caso de la cultura taoísta se habla más de el concepto de inmortalidad, no la inmortalidad física, sino la inmortalidad espiritual. Es parecido, no es
le diría exactamente lo mismo o equivalente, pero está la idea de alcanzar un estado de realización que trascienda de alguna manera al cuerpo físico, en esta inmortalidad espiritual, y con esta idea de ir cultivando en algunas prácticas taoístas se va cultivando como un embrión espiritual, en el sentido que hay un nuevo nacimiento luego que permanece y escapa a la muerte, algo que es más permanente en este sentido. Son como distintos enfoques, pero yo creo que tienen que ver con algo parecido, con esta creencia, si se quiere, en una dimensión espiritual. Obviamente cuando hablamos de creencias, hasta que no lo experimentemos por nosotros mismos, no podemos ni afirmar ni negar su existencia, pero yo soy de la idea de que uno elige creer, como se dice, esa frase que se ha puesto de moda últimamente, uno elige a qué creencia suscribir. Es decir, si yo quiero suscribir a la idea, por ejemplo, esto es algo que yo no elijo, pero se los presento, de que todos nuestros comportamientos y nuestras decisiones están basados en condicionamientos previos, ¿no? Como si fuéramos una suerte de autómatas biológicos que vamos respondiendo en un mundo que obviamente tiene infinitas variables, entonces vamos a ser todos diferentes, pero como si todo lo que hiciéramos fuera resultado de condicionamientos previos que adquirimos en el proceso de nuestra crianza y se dice programación cultural, entonces no tomamos realmente decisiones y solamente creemos que tomamos decisiones y vamos desenvolviéndonos hasta que, bueno, nuestra vida se termina. A mí no me gusta creer en ese modelo, tan, como yo le diría, como nihilista, en el sentido de negar que haya otra realidad más trascendental. Pero bueno, uno tiene que elegir en qué creer y en lo posible yo les diría que traten de tener creencias que les traigan por lo menos esperanza o les hagan su existencia más llevadera. Porque si no, para mí personalmente sería muy, muy triste vivir una realidad así, en la que somos autómatas biológicos respondiendo solo a condicionamientos previos. Entonces, eso, por ejemplo, es una creencia que yo no puedo ni demostrar ni negar, pero elijo no creerlo personalmente. Hasta que no tenga la experiencia personal, uno no puede negar ni afirmar nada. Entonces, todo depende de cómo uno se comporta frente a estas hipótesis. Frente a lo desconocido, yo puedo plantear una hipótesis y decir, bueno, vamos a probar esta hipótesis, ir por este camino o elegir otro. Bueno, muchos conceptos juntos. La idea de la práctica de hoy es que podamos hacer una práctica para desidentificarnos con nuestra personalidad, con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, con nuestro ego, ¿no? Con nuestra identidad adquirida, entendiendo que se dice que el ego es ilusorio, pero bueno, es un mecanismo de supervivencia también. Si no lo tuviéramos, probablemente pasaríamos gran parte de nuestro tiempo o como vagos en la calle o internados en un psiquiátrico. Entonces necesitamos en este mundo una personalidad para sobrevivir. Es necesario. Ojalá que la tengamos bien pulida y nos sirva de la mejor manera, pero tenemos que entender que no somos necesariamente eso. Y en este sentido también creo que es importante la idea de que si esa personalidad es ilusoria o es impermanente, también puede morir para renacer una nueva personalidad y podemos, digamos, liberarnos de nuestros condicionamientos previos para ir generando una mejor, sería como nuestra interfaz de usuario con la existencia, ¿no? Nuestra personalidad también. Entonces, a mí me gusta mucho esta idea de que podamos renovar esa personalidad también dentro de ciertos patrones que quizás son muy básicos y fundamentales y no van a poder ser modificados, pero sí podemos pensar que es algo que evoluciona, que cambia y a veces tenemos como una suerte de muerte del ego, se dice, en donde ya dejamos de sentirnos identificados con esta construcción, con esta identidad, esta personalidad, y va surgiendo una nueva como todos estos seres que van cambiando la piel, ¿no? Hay, bueno, reptiles, arácnidos, etcétera, ¿no? Hay muchos biologías que tienen este proceso de cambio de piel o de transformación también, en un ciclo más grande incluso a veces de transformación total, como esta metáfora de la oruga y la mariposa. También podemos ir transformándonos y cambiando para alcanzar estados más
evolucionados, más frescos, más nuevos, más actualizados de existencia también. Bien, esto es un poco la idea de lo que vamos a estar trabajando hoy con la práctica de hoy. Respecto de lo que me habían consultado sobre la respiración, por ahora pueden trabajar una respiración homogénea en cuanto a inhalación y exhalación, pero entienda así que la exhalación larga me lleva como más hacia afuera, tiene una fase como más yang, y la inhalación más larga me lleva más hacia adentro. Entonces, a través de la respiración también puedo ir controlando hacia dónde voy expandiendo o contrayendo la atención y los sentidos. Eso ayuda mucho en la meditación, la regulación de la respiración. De todas formas, ahora vamos a hacer una práctica preparatoria, regular postura, respiración y atención, y luego hacemos la meditación que les traje para hoy. No sé si tienen alguna pregunta o comentario de esto que he dicho. He hecho una síntesis, un resumen muy rápido de muchos conceptos, así que de todo se puede hablar durante horas. En el modelo que yo les estoy planteando, no es mío, es modelo budista, el conocimiento está por encima de la creencia. El conocimiento es la experiencia directa. Cuando uno tiene un conocimiento de experiencia directa, no necesito creer porque ya lo viví, pero la creencia me sirve como mapa, si se quiere, y el conocimiento directo, la experiencia, es el transitar el camino. Entonces, esas creencias a veces van cambiando porque mi experiencia va modificando la creencia. ¿Bien? Y también a veces mi experiencia, yo puedo creer que repitiendo, como vos decías, en ritual, siempre los mismos procedimientos voy a llegar al mismo resultado, pero a veces eso no resulta. Entonces, sí es cierto que repetir patrones, por ejemplo, generar un espacio silencioso, una postura, una respiración, una música, un horario, prender un incienso, una vela, una campana, todo eso, si yo lo puedo utilizar como herramienta para facilitar procesos, porque hay como una memoria física, memoria energética, memoria espiritual, o sea, hay una memoria que recuerda esos estados. Entonces, si yo siempre asocio que colocando los dedos en una determinada posición entro en un estado de respiración, porque tengo toda una serie de correspondencias de los canales que se asocian o los elementos con cada dedo, por ejemplo, yo voy sumando correspondencias, me puede ayudar a llegar más rápido a experimentar ciertos estados. Pero los rituales o pasos previos, si se quiere, son solamente herramientas que pueden ser a veces cambiadas por otras. Muchas veces venimos con herramientas que nos sirven hasta cierto punto y después nos dejan de servir, ¿no? Como el explorador que viene cruzando las montañas con todo su equipo y cuando llega al otro lado se encuentra con la costa. Y si quiere seguir, ya no le sirve el equipo de montaña, ahora necesita hacer un barco para seguir navegando. Entonces, la herramienta no debería ser algo a lo cual nos apeguemos en ese sentido tampoco. Sí, la idea es que en algún momento dejemos las muletas y podamos caminar solos. Lo que yo creo que es interesante es no correr el riesgo de pensar que, por ejemplo, solo en ciertas condiciones voy a poder alcanzar un estado de paz mental. Por ejemplo, no, yo solo pues, estoy tranquilo si me voy de retiro a la montaña. Y si no estoy allá, solo, aislado en el mundo, no estoy en paz. Y eso me condiciona bastante si yo tengo esa creencia, por ejemplo, porque quizá pueda lograr estar de retiro en la montaña permanente, pero después cuando tenga que bajar a la ciudad, no la voy a estar pasando bien. La idea es que podamos liberarnos de esos condicionamientos previos y tratar de, hacia donde sea que vayamos, ir llevando este estado de conciencia, si es la paz interior, por ejemplo, una manifestación de esa liberación del sufrimiento, del apego, de la aversión, bueno, que lo podamos tener sin ponernos tantas barreras o condicionamientos previos, como por ejemplo tengo que estar en determinado lugar o hacer determinadas prácticas. Las prácticas nos ayudan, pero la idea es que esos estados que desarrollamos los vamos a sostener luego en nuestra vida cotidiana. De poco me serviría si yo me siento muy pacífico 15 minutos, 20 minutos, una hora al día y después cuando salgo a la calle me estoy peleando con todo el mundo. Es como que es bastante impermanente ese estado que estoy alcanzando si necesito tantas condiciones externas para lograrlo.
Entonces sí, la idea es un poco prescindir de esas muletas, como decía, o condicionamientos, pero primero necesitamos algo que nos ayude a llegar ahí fácil. Entonces la postura, la respiración, la concentración, la atención, todo eso me va a ayudar y quizás en algún momento pueda prescindir de todo eso y sostener un estado sin necesidad de tanta práctica o ritual. Se dicen algunos maestros que las personas que de más alto cultivo de alguna manera están permanentemente en estado de conexión y bueno, generan esas condiciones, generan esa conexión interna, pero bueno, nosotros quizá todavía no estamos ahí, así que vamos a usar las herramientas hasta que ya no tengamos que usarlas. Bien. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario por ahí. Si no, pasamos a la práctica. Vamos a hacer una práctica de preparación primero y luego sentarnos a regular postura, meditación y vamos a hacer una consigna que les traje para hoy. Bien. Bueno, eso fue una breve demostración de la meditación de no soy. Esto uno lo puede practicar también durante más tiempo, quedarse en ese estado si uno lo desea. La idea es que podamos, por la vía de lo negativo, no soy, a través de lo que no soy, encontrar qué es lo que sí soy. Esa imagen también, el ser como niños, que le dicen, es también volver a un estado de no tener condicionamientos, patrones, programaciones. Es una muy buena consigna si se puede alcanzar ese estado también de percepción, de existencia libre de personalidad, libre de identificaciones también. Eso se utiliza mucho en el cristianismo está esta frase para entrar en el reino de Dios hay que ser como niños también. También en este concepto de renacimiento, también, o renacimiento de la personalidad, hay un estado en el que volvemos a ser como niños, estamos como libres de programaciones externas. Es muy bueno si se puede alcanzar como estado, como práctica. Todo va también por ese mismo camino. La idea del estado en la cultura taoísta se dice ese estado prenatal, también es un estado de conexión, de fusión. Creo que en la psicología transpersonal, no sé si es que le llaman los estados oceánicos, también de fusión con la totalidad. Es un poco eso, como el bebé en el estado del vientre materno, que está totalmente fusionado con su existencia, no hay tampoco sensación de separación en ese vacío también. Así que es un estado muy interesante. Hay que elegir a qué creencia suscribir. Yo creo que hay a veces una contradicción que no sé si se puede resolver, que es si me quiero liberar del deseo, porque es la causa del sufrimiento, tengo que desear liberarme. Entonces el mismo deseo me mantiene atado al sufrimiento. O sea, hay una contradicción ahí que hay que resolverla de alguna manera. Yo creo que se resuelve a través de la experiencia y no del razonamiento mental. Pero hablando de preguntas que quedan, bueno, la consigna que viene junto con esta práctica, por lo menos como la aprendí yo, es después de alcanzar este estado de desidentificación, si se quiere, bueno, poder preguntarse en la espera de que surja alguna respuesta también, bueno, ¿qué hago con esta realización? Una vez que la obtengo,
cómo este entendimiento afecta a mi vida y qué dice acerca de mi futuro. Esas son las 3 preguntas que puedo hacerme frente a este estado de realización si no soy todo esto que no soy. Bien, como consigna. La pregunta no es la idea de que obtengamos una respuesta rápida, sino que nos sirva como brújula hacia un horizonte que quizá no alcancemos, pero mientras tanto estamos ahí navegando. Bueno, hasta acá con el encuentro de hoy y vamos a seguir próximo encuentro, otras prácticas también. Estamos entonces en comunicación. Cualquier consulta, comentario, duda, pueden hacérmelo llegar de alguna manera y seguiremos transitando estas prácticas de meditación que ojalá les sean de utilidad. Nos estamos viendo y hasta la próxima.